Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi cuñada embarazada vació nuestro refrigerador a escondidas para obligarnos a hacer su dieta. Cuando la enfrenté me dijo que necesitaba adelgazar. Mi cuñada embarazada ha estado viviendo en nuestra casa sin pagar nada durante los últimos 2 meses. Se mudó con nosotros porque necesitaba un lugar más adecuado durante su embarazo, ya que compartía apartamento con 3 personas y esa situación no era la mejor para ella. Tiene 22 años y se vino a vivir a esta ciudad hace aproximadamente un año, justo después de terminar la universidad, con la idea de hacerse modelo. Le ha ido relativamente bien y ha conseguido algunos trabajos, pero todo se detuvo cuando quedó embarazada de su novio hace un par de meses. Aunque solo llevan saliendo 6 meses, ella decidió tener el bebé por motivos personales. No puede vivir con su novio porque él todavía depende económicamente de sus padres y vive con ellos. Hace 2 meses, poco después de enterarse del embarazo, los padres de mi esposo nos llamaron para preguntarnos si podíamos ayudarla dejándola quedarse con nosotros sin pagar nada por un tiempo. En ese momento nos pareció una buena idea porque antes era una chica muy dulce, pero parece que la ciudad la ha cambiado, porque cuando se mudó con nosotros era una persona completamente diferente a la que yo conocía. La conozco desde hace casi 7 años, el tiempo que llevo con mi esposo, y antes nos llevábamos muy bien. Mi esposo viene de un estado agrícola donde sus padres tienen una granja, pero él decidió venir a estudiar a la universidad aquí, donde vivimos ahora. Como estaba solo a un par de horas en carro, volvía a casa todos los fines de semana. Nos conocimos en la universidad y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Ahora tenemos un hijo de 3 años, y siempre he tenido buena relación con su familia, igual que él con la mía. Sus padres son personas sencillas y mi cuñada también lo era. Era callada y dulce, y admiraba mucho a su hermano. De hecho, esa fue una de las principales razones por las que decidió mudarse a nuestra ciudad después de graduarse. Quería seguir los pasos de su hermano y tener éxito aquí, porque no quería trabajar en la granja. Como mi esposo y yo ya teníamos nuestra vida establecida aquí, pudimos convencer a sus padres de que la dejaran venir, aunque estaban un poco preocupados porque nunca había vivido fuera de casa. Les ayudamos a tomar la decisión asegurándoles que estaríamos aquí para ayudarla si lo necesitaba, y les dijimos que estábamos seguros de que podría salir adelante. Como no le interesaba la agricultura, cuando se mudó aquí esperábamos que mantuviera el contacto con nosotros, especialmente porque gracias a nosotros sus padres finalmente aceptaron que se mudara. Durante los primeros meses sí se mantuvo en contacto. La ayudamos a encontrar apartamento, le enseñamos la ciudad y cosas así, pero después empezó a alejarse. Una vez que se estableció, dejó de llamar y de mantenerse en contacto con nosotros. Nosotros lo aceptamos pensando que quizás estaba muy ocupada para estar en contacto constante. No habíamos estado muy cerca durante los últimos meses, y solo hablamos por teléfono algunas veces. Ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando en su vida hasta que nos enteramos por sus padres. Aún así, estábamos contentos de ayudarla hasta que llegó y, por alguna razón, se había convertido en toda una diva. Todavía no era una supermodelo exitosa, pero ya tenía la actitud de una, si entiendes lo que quiero decir. Había desarrollado problemas de actitud y actuaba como si fuera demasiado buena para nosotros, especialmente para su hermano. Se quejaba de todo en nuestra forma de vida, desde la comida que comíamos hasta las sábanas de la habitación de invitados donde dormía. Este comportamiento era nuevo y sorprendente para nosotros, y no sabíamos de dónde venía, pero intentamos que no nos afectara demasiado, aunque era muy molesto. Pensamos que probablemente era solo una fase, y que quizás había adoptado esta actitud de sus compañeras de piso, pero era muy diferente a como la conocíamos. También me molestaba mucho que se quejara tanto de nuestra forma de vivir porque, aunque no somos pobres, tampoco somos millonarios. Tenemos un estilo de vida normal ya que tanto mi esposo como yo somos arquitectos. No entendía por qué se sentía con derecho a quejarse de todo cuando ni siquiera estaba aportando a los gastos. Pero ni mi esposo ni yo le dijimos nada a ella ni a mis suegros porque ya nos habíamos comprometido a dejarla vivir con nosotros, hasta que encontrara algo por su cuenta. Hasta ese momento habíamos logrado guardarnos nuestras opiniones sobre esta nueva versión de ella porque no queríamos causar problemas, pero hace unos días simplemente no pude más y tuve que pedirle que se fuera por algo que pasó mientras estábamos fuera por una noche. Mi prima se casaba y tenía que estar allí con mi familia. El lugar estaba a un par de horas, así que nos quedamos a dormir, y ella solo tenía que pasar una noche sola porque volveríamos al día siguiente. Mi esposo y yo pensamos que no pasaría nada malo, pero cuando volvimos al día siguiente, me di cuenta de que el refrigerador estaba completamente vacío cuando fui a buscar algo de comer después del viaje. Cuando nos fuimos había muchas cosas porque nos gusta tener la despensa bien surtida, pero cuando abrí el refrigerador después del viaje no había absolutamente nada. No estoy exagerando,
Literalmente no había nada y por un momento pensé que nos habían robado, pero por supuesto no era eso. La única persona que había estado en casa era mi cuñada, así que le pregunté y ni siquiera lo negó. Me dijo que había vaciado el refrigerador la noche anterior mientras no estábamos porque planeaba empezar una dieta especial para evitar que se le notara el embarazo el mayor tiempo posible, ya que no quería perder trabajos de modelaje por el aumento de peso. Sabía que yo nunca aprobaría tirar todo a la basura, así que por eso eligió hacerlo cuando no estaba en casa. Por la forma tan casual en que hablaba de todo esto, era obvio que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho y pensaba que estaba bien vaciar el refrigerador de otra persona. Ten en cuenta que la comida que había tirado valía bastante dinero, así que no era solo comida lo que se había desperdiciado, era nuestro dinero ganado con esfuerzo que se había ido a la basura porque ella quería hacer algún tipo de dieta especial, y no pensó que fuera necesario consultarlo con las personas que la estaban manteniendo. Cuando le pregunté sobre la dieta, me dijo que planeaba volverse vegana eventualmente, pero antes quería hacer una desintoxicación. Pensó que vernos comer comida normal mientras ella vivía de jugo iba a hacer que fuera muy difícil para ella mantener su régimen, así que tenía que asegurarse de que todos siguiéramos la misma dieta que ella. Me quedé sin palabras por su nivel de egoísmo y falta de sentido común, porque no solo este régimen era muy peligroso para una embarazada que necesita todos los nutrientes posibles, sino que también se había olvidado de nuestro hijo, que obviamente no podía vivir solo de jugo. Incluso en ese momento, cuando ella hablaba de todo esto tan tranquilamente, y actuaba como si fuera algo normal de hacer mientras vives en casa de otra familia, traté de mantener la calma. Le dije que lo que había hecho no era aceptable, y que tendría que reponer todo lo que había tirado. Pensé que era algo razonable de pedir y traté de sonar lo más amable posible, aunque estaba muy enojada, pero ella decidió empeorar las cosas mirándome con una sonrisa burlona y diciéndome que había hecho lo correcto para la familia porque yo también podría beneficiarme de perder algo de peso. Ahí fue donde perdí la paciencia, porque ya la había fastidiado al tirar toda nuestra comida que habíamos comprado con nuestro dinero, y ahora se estaba metiendo con mi cuerpo. Ni siquiera me molesté en gritarle, simplemente fui a su habitación y empecé a empacar sus cosas. Mi esposo y mi hijo estaban en otra habitación, pero vinieron cuando escucharon a mi cuñada gritándome e intentando detenerme, pero yo solo seguía metiendo sus cosas en las maletas. Le dije que ya no era bienvenida a vivir con nosotros porque claramente, no era la persona que pensé que había invitado a quedarse. Ya no era la chica dulce y tranquila que conocíamos y se había convertido en alguien malcriada, y que se creía con derecho a todo, y yo no tenía interés en seguir ayudándola. Así que, ya que ella sabía lo que era bueno para la familia, y estaba tan segura de lo que era bueno para ella, seguramente podría encontrar un lugar para ella en la ciudad y definitivamente no necesitaba nuestra ayuda más, igual que nosotros no necesitábamos la suya. Empezó a llorar mientras yo seguía hablando, pero eso no me conmovió porque los últimos 2 meses han sido insoportables por su culpa. Cada momento que mi esposo y yo pasábamos en casa, era realmente difícil porque esta nueva versión de ella, era el tipo de persona a la que le gustaba hacer miserable a los demás, probablemente porque ella misma se sentía así, pero yo ya estaba harta y quería volver a tener una vida normal con mi esposo y mi hijo. Ella seguía intentando meter a mi esposo en la discusión, pero él simplemente no dijo nada y volvió a su habitación con nuestro hijo mientras yo empacaba las maletas de mi cuñada. Cuando terminé, empecé a ir hacia la puerta de la casa para sacarla después de haber dejado todas sus maletas en el jardín delantero. Ella empezó a llorar más fuerte que antes, y me dijo que no se iba a ir a ninguna parte, pero seguía sin querer disculparse. Si tan solo hubiera dicho que lo sentía por todo, podría haber reconsiderado lo que estaba haciendo, pero en ese momento estaba tan enojada que la agarré del brazo y la saqué de la casa, y luego cerré la puerta. Se quedó afuera llorando durante unos 20 minutos más, pero después escuché que un carro se detuvo y luego ella se había ido. Al día siguiente me enteré de que había sido su novio quien la había recogido, y ahora se estaba quedando con él. No sé por qué esto no se pudo haber arreglado desde el principio. Pero el problema es que ahora no me siento mal por nada de lo que hice, pero mis suegros piensan que debería sentirme mal por la forma en que la eché de la casa estando embarazada y creen que mi reacción fue exagerada. Personalmente no lo creo porque mi enojo contra ella se había estado acumulando desde que se mudó, y la única razón por la que no la había enfrentado antes por su comportamiento era porque tenía miedo de que pasara algo así. Había intentado mantener la calma lo mejor posible, y no hacer nada que lastimara los sentimientos de nadie, pero creo que ella me empujó a actuar así, y no puedo arrepentirme. Además, si alguien debe una disculpa, creo que es mi cuñada porque lo que hizo fue simplemente una locura. Sin embargo, mis suegros no quieren verlo así, y siguen insistiendo en que necesito hablar con ella y disculparme por mi comportamiento,
porque fue completamente innecesario según ellos. En mi opinión, creo que ella había estado buscando problemas durante los últimos 2 meses, y debería haberse dado cuenta de que si seguía probando nuestra paciencia, esto iba a pasar tarde o temprano. Después de todo, todos somos humanos, no algún tipo de ser superior capaz de perdonar todo y seguir adelante. Mi esposo no tiene una opinión muy clara sobre esto. Él piensa que lo que hice fue en un momento de enojo y sí cree que fui un poco dura en la forma en que la eché, y eso lo admito, pero que la echaran era algo que iba a pasar en algún momento, si no era por mí, tal vez por él, así que realmente no cree que tenga que arrepentirme. Pero tampoco piensa que sus padres estén siendo completamente irrazonables al llamarlo una exageración, ya que sí cree que podría haber sido más suave. Entonces, ¿soy yo la mala por echar a mi cuñada embarazada de la casa después de que tirara toda la comida de mi refrigerador a la basura durante la noche? Actualización 1. Han pasado 9 días desde que eché a mi cuñada. Después de discutir con mis suegros por un par de días, decidí dejar de responderles porque ya no tenía nada más que decirles. Si ellos no ven ningún problema con el comportamiento de su hija, no puedo obligarlos a verlo. En cuanto a mi esposo, él sí cree que fui algo brusca al manejar la situación, y estoy de acuerdo con eso, pero aparte de eso, no espera que me disculpe por nada porque no piensa que lo que hice fuera injustificado, así que él y yo estamos bien, no me preocupo por eso. No hemos sabido nada de mi cuñada desde que su novio la recogió, y supongo que sigue viviendo con él, así que me alegro por ella, supongo. Mi hijo estaba algo confundido sobre lo que había pasado, pero afortunadamente no ha estado preguntando por ella. Fue una pena que tuviera que ser echada así, aunque sorprendentemente tampoco se llevaba bien con nuestro hijo. Hice lo que tenía que hacer y no voy a darle más vueltas. Obviamente, tuvimos que reponer toda la comida que había tirado, y ella no nos envió ningún dinero por eso, no hay sorpresas ahí. Pero de una cosa estoy segura, si mis suegros o, Dios no lo quiera, mi cuñada misma se atreven a aparecer de nuevo, definitivamente voy a exigir que nos devuelvan ese dinero porque este tipo de comportamiento no es aceptable y no lo voy a permitir. Los últimos mensajes que mis suegros me enviaron fueron hace 2 días, y desde entonces, como he dejado de responder, no me han molestado. Pero los últimos mensajes también dicen que debería disculparme con mi cuñada y al menos tratar de arreglar las cosas con ella, incluso si no le permito volver a vivir con nosotros. Obviamente no voy a hacer eso. Me parece absurdo que esperen que me disculpe con ella después de cómo se ha comportado. Ha sido caprichosa e ingrata, y desde que se fue, el ambiente en casa ha mejorado mucho y me gusta así. Es triste que esta pelea esté pasando porque hasta ahora siempre me he llevado bien con mis suegros, pero si realmente no ven mi punto de vista, entonces apenas hay algo que pueda hacer. Mi esposo es libre de mantener contacto con ellos porque no espero que los corte por algo como esto, no creo que sea tan grave todavía. Pero hasta ahora incluso él ha dicho que realmente no tiene ganas de hablar con ellos en este momento, porque todo lo que quieren hablar es sobre mi comportamiento con su hermana, y él no quiere seguir teniendo la misma conversación una y otra vez con ellos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ayer mis suegros se presentaron en mi casa por la tarde. Seré honesta, mi esposo y yo realmente no lo esperábamos porque, como había mencionado antes, habían dejado de enviarme mensajes después de que empecé a ignorarlos, y desde entonces no se habían molestado en escribirme, así que realmente no pensé que iban a venir tan pronto solo para tratar esta situación. Pensé que lo habíamos dejado pasar, pero anoche cuando los vi fuera de mi casa y tuve que dejarlos entrar, me di cuenta de que no iban a dejar esto hasta que llegaran al tipo de conclusión que querían. Mi hijo obviamente estaba muy feliz de ver a sus abuelos, pero ni siquiera le dieron suficiente tiempo. Normalmente cuando visitan, la primera hora está completamente dedicada a nuestro hijo y a jugar con él, pero esta vez solo le prestaron atención por un par de minutos, y luego nos dijeron que querían hablar con nosotros en privado, y que no querían discutir estas cosas frente a nuestro hijo. Así que hice que mi esposo llevara a mi hijo a su habitación porque no pensé que sus padres estuvieran aquí para hablar con él de todos modos. Probablemente vinieron a hablar conmigo y realmente quería poner fin a todo esto de una vez por todas, así que decidí sentarme con ellos y hablarlo. Tenían las mismas quejas una y otra vez, que había sido demasiado dura y que realmente había herido los sentimientos de mi cuñada, por lo que creen que debería disculparme con ella. También piensan que mi reacción fue algo extrema si realmente pensamos en la situación, y creen que como la mayor en esta situación, debería haberla manejado mejor. Entonces también expuse mis puntos, que ya había hecho antes, y les dije que el incidente después del cual la había echado, había sido la gota que colmó el vaso para mí, y que incluso antes de eso ella había sido caprichosa y terrible para vivir con ella. Si no me creían, podían hablar con su propio hijo y confirmarlo,
pero su comportamiento había sido realmente malo durante toda su estadía aquí, y no estaba dispuesta a disculparme con ella porque realmente no creía que hubiera exagerado. Puede que haya sido algo dura, pero honestamente ella se lo había buscado. Ya habíamos tenido estas discusiones antes por teléfono, así que se sentía como si estuviéramos hablando en círculos. Después de que expuse mi lado, mis suegros se quedaron en silencio durante un par de minutos, y luego dijeron que incluso si había estado enojada por su comportamiento, debería haber pensado en cómo esto afectaría a la familia antes de tomar una medida tan extrema como echarla. Me dijeron que podían entender que no aprobara su comportamiento o lo que me había dicho ese día, pero lo que había hecho seguía siendo bastante extremo y, sin importar lo que ella hubiera dicho y hecho, seguía siendo un miembro de mi familia y debería haber tomado eso en cuenta. Pensé que no era realmente válido, porque no puedes simplemente perdonar todo y a todos solo porque son familia. Con mi cuñada las cosas habían llegado a un punto en el que sentí que tenía que defender mi posición, así que eso es lo que hice. Les recordé a mis suegros que podría haberla perdonado en ese momento si ella se hubiera molestado en al menos disculparse conmigo, pero ella no pensó que fuera importante, por eso terminó siendo echada. La conclusión era que no iba a fingir que lo sentía y disculparme con ella porque eso sería falso ya que no me arrepiento de nada en este momento. Lo dije de una manera muy definitiva porque tuve que esforzarme mucho para mantener la calma mientras actuaban como si yo fuera la mala de la situación todo el tiempo, y me estaba agotando hablar de lo mismo una y otra vez. Así que esperaba que entendieran la indirecta y, afortunadamente, lo hicieron. Se dieron cuenta de que no estaba dispuesta a discutir esto más y había decidido que no iba a disculparme por nada de lo que había sucedido. Después de eso, se quedaron en silencio de nuevo durante un par de minutos, y luego simplemente se levantaron de repente, y se fueron sin siquiera decir adiós. Me tomó un poco por sorpresa, pero no dije nada y los dejé irse. Era obvio que no estaban contentos con mi decisión o la discusión que acabábamos de tener, pero yo había tomado mi decisión y les había dejado las cosas muy claras. Después de que se fueron, le conté a mi esposo cómo se habían ido, y la discusión que habíamos tenido, y ahora ambos pensamos que hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y no hay nada más que queramos agregar. Así que si pueden aceptar el hecho de que no lo siento, bien por ellos, y si no, entonces ya no es nuestro problema. Actualización 3. Después de que mis suegros nos visitaron hace 2 días, no tuvimos ningún contacto con ellos y pensamos que esto finalmente se había terminado, pero una vez más nos demostraron que estábamos equivocados. Realmente no entiendo cuál es su problema, pero están llevando las cosas demasiado lejos porque ahora han contactado a mis padres para hablar con ellos solo para conseguir que me disculpe. Hace un par de horas mi mamá me llamó y me dijo que mis suegros se habían presentado en su casa para discutir lo que estaba pasando con la familia. Al parecer, le habían dicho a mis padres que yo estaba siendo demasiado egoísta y narcisista, y que mi decisión de no disculparme con mi cuñada iba a romper a la familia, pero que yo ni siquiera parecía importarme eso. Se acercaron a mis padres para que pudieran hacerme entrar en razón, porque la forma en que me comporté con ellos el otro día que visitaron también fue bastante grosera, y piensan que me estoy volviendo arrogante y más difícil de tratar cada día que pasa, así que algo necesita hacerse sobre mi comportamiento. Estaba furiosa cuando mi madre me estaba contando todo esto por teléfono, pero desafortunadamente me estaba llamando después de que ya se habían ido, así que no podía exactamente ir a confrontarlos sobre lo que estaban haciendo. Afortunadamente, mis padres realmente no se involucraron mucho con ellos, y solo les dijeron que no creían que fuera su lugar interferir en este punto porque yo era una mujer adulta y sabía lo que era mejor para mí. Mis suegros no parecían estar contentos con esa respuesta, pero se fueron sin decir mucho, solo que apreciarían si mis padres hablaban conmigo sobre esto, y me hacían darme cuenta de que la familia era más importante que mi ego. Creo que es realmente irónico viniendo de ellos porque en este punto ni siquiera creo que se trate de una disculpa. Creo que se trata de salirse con la suya y obligarme a vivir según sus reglas, y solo están descontentos de que no esté siendo una títere total para ellos. Bueno, pueden seguir estando descontentos porque mi esposo y yo acabamos de decidir que vamos a cortar completamente los lazos con ellos. Esto es más que suficiente y creo que había sido lo suficientemente respetuosa cuando nos visitaron la última vez, pero ya que han elegido mentir sobre eso y decir que fui irrespetuosa, creo que voy a estar a la altura de eso ahora. Hasta ahora realmente he estado tratando de manejar todo pacíficamente y no crear más drama de la nada, pero estoy simplemente agotada ahora. No puedo forzarme a preocuparme constantemente por sus sentimientos, especialmente cuando están siendo tan insensibles hacia mis sentimientos, e incluso están siendo irrespetuosos con mi familia. Así que mi esposo y yo estamos hartos y realmente no creo que vayamos a verlos o hablar con ellos pronto, ni siquiera si se disculpan.
Necesitamos algo de espacio y tiempo lejos de ellos, así que vamos a asegurarnos de no tener nada que ver con ellos en adelante. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado un par de semanas desde nuestra última actualización, y desde entonces hemos bloqueado a mis suegros. Un par de días después de mi última actualización, mis suegros se pusieron en contacto conmigo una vez más, y me enviaron un mensaje diciendo que mi cuñada y su novio habían decidido conseguir un lugar propio, así que ella no necesitaría volver de nuevo. Pero aparentemente había dejado algunas cosas suyas en la habitación de huéspedes que me había perdido mientras empacaba por ella, así que enviaría a su novio a recogerlas. Les respondí diciendo que estaba bien con eso, y luego me enviaron otro mensaje diciendo que estaban realmente decepcionados conmigo. También mencionaron que habían visitado a mis padres pero que mi familia no parecía estar interesada en asegurarse de que la familia permaneciera unida, y que toda esta visita aquí había sido una experiencia terrible para ellos porque finalmente habían visto un lado de mí que nunca habían considerado que existía, ya que había resultado ser bastante egoísta y egocéntrica. Después de ese mensaje, ni siquiera me molesté en responderles, simplemente los bloqueé. Había escuchado estas cosas antes también, ya que eso es exactamente lo que le habían dicho a mis padres. Podrían haberme dicho simplemente que el novio de mi cuñada vendría a recoger algunas cosas suyas y terminarlo ahí, pero supongo que no pudieron evitar tratar de hacerme sentir culpable. De todos modos, después de que los bloqueé, no intentaron ponerse en contacto conmigo de nuevo, y tampoco pueden ponerse en contacto con mi esposo ya que él también los ha bloqueado. No le dije que lo hiciera, lo hizo por su propia voluntad, pero estoy segura de que encontrarán una manera de hacer que sea por mi culpa. Hace 3 días, el novio de mi cuñada finalmente apareció para recoger sus cosas, pero lo sorprendente fue que ella también había venido con él, pero todo lo que hizo fue quedarse justo fuera de la casa, y negarse a entrar, y cuando su novio salió de la habitación de huéspedes con todas sus cosas en la caja, ella hizo todo un espectáculo de revisar repetidamente que todo estuviera ahí, como si fuéramos ladrones. Luego finalmente se fue y cerramos la puerta tras ella. Con suerte, ahora finalmente todos me dejarán en paz y me dejarán tranquila. De cualquier manera, realmente no importa porque sé que tengo a mi esposo de mi lado, y sus opiniones realmente no cuentan para mí. Soy feliz sin ningún contacto con ellos.